Bien, el Mumalá, ¿es así? ¿Mumalá? Sí, Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Bien, muchísimas gracias. Quisiera que a esta entrevista la haga mi compañera. Le cedo todo el placer y el honor a ella, ¿te parece? No Bueno, tengo ningún problema. gracias, JP. Bueno, un placer, Vicky. Lamentablemente, los porcentajes o las cifras de femicidios aquí en Argentina, a 10 años de la primera edición del Ni Una Menos, allá por el 2015, hoy arrojan números alarmantes. Estamos hablando de casi 3.000 casos, 3.000 femicidios ocurridos. ¿Cuál es el balance que se plantean desde Mumalá ante los casos, ¿no?, que se vienen registrando aquí en la Argentina? Bueno, nosotras desde las Mumalá seguimos exigiendo, ¿no?, esta declaración de emergencia Ni Una Menos, justamente porque el reporte de estos 10 años y lo que viene sucediendo en lo que va de estos 6 meses, más teniendo presente que hoy tenemos tenemos un gobierno que ha decidido eliminar las políticas públicas en materia de género y diversidad. En ese contexto, hoy tenemos una situación realmente delicada y muy complicada para las mujeres y las disidencias. Primero porque la violencia no cesa. De hecho, el dato más duro de estos últimos 6 meses tiene que ver con los intentos de femicidio. Hablamos de 435 intentos de femicidio en lo que va del año, en contraposición a los 107 femicidios que efectivamente tenemos contabilizados. Entonces, en un contexto donde ocurre un femicidio cada 33 horas y ocurre un intento de femicidio o mejor dicho, 2 intentos de femicidio cada 24 horas, ¿cómo hacemos, no? Ante un gobierno que niega que existe la violencia por motivos de género y que niega la posibilidad de tener políticas públicas que abarquen este tipo de situaciones y que en realidad ayuden a combatir lo que hace tanto tiempo queremos combatir. En estos 10 años el mapa ha cambiado muchas veces y en estos cambios se han logrado avances o se ha logrado por lo menos la territorialidad, poner en contexto, hacer informes, tener relevamientos de cómo veníamos, cuál era la situación, digamos, en los territorios con las mujeres y las disidencias. Hoy no tenemos un lugar donde ni siquiera ir a alojar la queja por lo que ya no tenemos. La situación es complicada y más teniendo presente que estamos a puertas de elecciones nacionales. Hubo elecciones en distintos distritos, ya algunas provincias ya hicieron su elección. Estamos en un momento donde nos están recortando derechos, no solo a las mujeres y a las disidencias. Estamos hablando de recortes de derecho en salud, recortes de derecho en educación, recortes de derechos para los jubilados y las jubiladas. Por eso también esta gran convocatoria a unir las marchas, a unir los reclamos, porque el reclamo que hacemos las mujeres y las disidencias no deja de ser un reclamo desde los derechos humanos. Entonces, estamos frente a un gobierno que no tiene esa bandera, no tiene la bandera de los derechos humanos, tiene la bandera del ajuste y del recorte, y la realidad es que cuando la variable de ajuste son las políticas públicas, quienes las sufrimos y las padecemos, en la gran mayoría somos las mujeres y las infancias. Entonces, eso es lo preocupante. A nivel nacional, bueno, hablamos de estadísticas y de esto que sucede, ¿no? Un femicidio cada 31 horas, o un intento de femicidio, o 2 intentos de femicidio cada determinadas horas, que es aún peor también. ¿Hay alguna de las provincias que sobresalga en números de femicidios o intentos de femicidios, Vicky? Bueno, la provincia que por siempre, digamos, tiene la mayor cantidad de femicidios es la provincia de Buenos Aires, pero la realidad es que en la territorialidad, en la extensión de la provincia de Buenos Aires no marca una elevación en la tasa, como sí pasa con Chaco, Santiago del Estero, donde son provincias que tienen menos población y la cantidad de femicidios realmente impacta de forma mucho más abrupta.
No es lo mismo un femicidio en Tierra del Fuego que un femicidio en la provincia de Buenos Aires, no porque sea uno más importante que el otro, sino porque en la escala de la medición, para Tierra del Fuego significa subir el promedio de la tasa de femicidios en la Argentina, cuando para Buenos Aires no. Entonces, cuando este gobierno pretende discutir que no es importante, digamos, un femicidio o 10 o 15 o 5, nosotros le decimos que sí, que impacta, porque impacta en los territorios, porque impacta en esa ciudadanía que está siendo víctima de violencia machista. Vicky, en estos 10 años, me imagino que ustedes deben hacer desde el principio de este año un balance continuo y cada vez quizás se les pone un poquito más complejo con justamente las decisiones que toma el gobierno, tal cual vos lo estás contando. Pero ¿qué crees vos que es lo más doloroso que les ha pasado en la pérdida o en la obstrucción que hoy por hoy sienten tras 10 años de lucha? Creo que lo primero es tener esta habilitación de los discursos de odio por parte del gobierno nacional, porque esos discursos que son misóginos, habilitan a una parte de la sociedad que es violenta. Entonces, ahí nos pone en un foco de peligro constante. Para nosotros lo más relevante de este año y medio de gestión del gobierno de Javier Milei, un poquito más de un año y medio, tiene que ver con el recorte absoluto de nuestros derechos. Lo más preocupante es que no les importa, porque ese es el tema, no les importa. Hoy nosotras, dentro del informe de estos 10 años, también evaluamos como todos los meses la cantidad de niños, niñas y adolescentes que quedan sin su madre en este contexto, ¿no? Son víctimas colaterales de la violencia de género. La ley Brisa no está siendo implementada, ¿no? Esa ley Brisa es una ley de apoyo económico para los hijos que quedan sin su madre en contexto de violencia de género. Hoy tenemos un montón de situaciones que profundizan justamente la violencia ya sufrida, ¿no? Estos casos que hablamos, estos intentos de femicidio, hablamos de mujeres sobrevivientes de esta violencia que necesitan a un Estado presente y hoy no lo tienen. Hoy tienen un Estado que les niega la violencia por motivos de género, que les niegan el derecho a ser asistidas y representadas por el Estado. Esta es la situación y todo esto son agravantes que se van sumando. Hoy tenemos un recorte absoluto en el acceso de la justicia. El informe da cuenta de que desde el año pasado venimos contabilizando que únicamente el 12% accede a hacer una denuncia policial o a hacer una denuncia ante el Estado por violencia de género. Cuando hasta antes de esta gestión hablábamos entre el 18 y el 20% de esas personas. Eso no es porque ahora hay menos violencia. Eso tiene que ver con que hoy los accesos están cerrados. Hoy tenés una línea 144 desmantelada, vas a hacer una denuncia y te dicen, no te la puedo tomar, no tengo insumo, porque no está la persona que la toma. O sea, hoy volvemos a tener... Eso, ¿no? te la puedo tomar. Claro. ¿En qué año estamos? No te la puedo tomar. Por eso, digamos, entonces... Una involución, un retroceso. Un retroceso total que encima tiene... Lo peor que pasa, digamos, en este contexto, es que vos tenés un discurso del gobierno, vos tenés un discurso del ministro de Justicia, del presidente de la Nación, del vocero presidencial, que te dice, o que les dice, mejor dicho, a las mujeres y a las disidencias víctimas de violencia de género, no me importa. Entonces, no me importa, te recorto presupuesto, te recorto política pública, no te doy acceso. Y siempre hablamos de esto, ¿no? Ir a hacer una denuncia, llevar adelante una denuncia, sobre todo teniendo en cuenta que el 80% de los femicidios ocurren en el seno íntimo, ¿no? Hay un vínculo entre el femicida y su víctima. El 64% es pareja o expareja, y esa otra ampliación que yo estoy haciendo en estos 80 que digo, tiene que ver con familiares directos. ¿De qué hablamos? Hablamos de personas que están dentro de un círculo del cual es difícil de salir.
si toma el coraje y logra tener una red de contención para poder ir a denunciar, se encuentra con este tipo de respuestas. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a su casa y sigue con la misma situación. ¿Por qué? Porque el Estado no la va a ayudar. Porque el Estado, si lo dice todos los días, cuando el vocero habla, el Estado no te va a ayudar porque tu problema no le importa. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Esto es lo que hay que cambiar porque esto es lo que está mal. Sí. Así es. Vicky, bueno, la marcha este año pasa para mañana 4. Sí, en algunas localidades sí. En algunas. Bien, ¿a qué hora va a ser? ¿En qué localidades? ¿Va a ser en consonancia o más o menos en horas similares en las provincias argentinas? Entiendo que sí, que van a ser en horas similares, por lo menos en el relevamiento que nosotros hicimos desde Mumalá y los distintos frentes, o sea, nosotros estamos en todo el país. Muchas marcharon hoy en algunas provincias y una gran mayoría va a marchar mañana. Acá en la ciudad de Buenos Aires la convocatoria es a las 16 horas, es la marcha. Nosotros estamos convocando desde las 15. Se hace en el Congreso de la Nación, la manifestación, la concentración va a ser ahí, justamente porque hoy estamos abrazando las distintas luchas. Hay que hacer una unión en esta lucha de reconocimiento de los derechos, exigirle al Estado la garantía de los derechos. Esta marcha va a confluir con la marcha de los jubilados y las jubiladas, que todos los miércoles están resistiendo resistiendo de todas las formas los embistes de este gobierno, junto con la marcha de los médicos del Garrahan y los efectores de salud del Garrahan, ahora se sumó el Hospital Posadas, porque bueno, la situación de emergencia en salud es realmente grave también, ¿no? Sí, así es. Vicky, es un placer escucharte y bueno, vamos a acompañar desde La Rioja, por supuesto, a través de las organizaciones, Gracias, desde Vicky. Aruna, desde la Universidad Nacional de La Rioja y tantas organizaciones, por supuesto, esta movida por los 10 años del Ni Una Menos. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias. Un abrazo a ustedes y muchas gracias y un beso enorme a La Rioja. Muchas gracias, Vicky. Abrazo fuerte. Victoria Aguirre, ella es integrante de Mumalá. Bueno, quienes son mujeres activas, quienes toman registro, ¿no?, de lamentablemente los femicidios. Hablamos de casi 3.000 femicidios en 10 años. Intentos de femicidios, son 2 intentos en determinadas horas. E intentos de femicidios que suceden cada 31 horas en la Argentina. La verdad que es alarmante, es preocupante, sumado los recortes que hubo en materia de género, ¿no? No solo hablamos de mujeres, hablamos también de disidencias, salvo en algunas provincias donde las políticas de género son activas y se trabaja y se mantienen, ¿no? Las organizaciones y el trabajo y las líneas gratuitas y los profesionales de la salud que intervienen en materia de género y sobre todo respecto a prevenir, ¿no?, la violencia de género. Bueno, mañana estarán marchando junto al Garrahan, junto a los abuelos y Hospital Posadas también. Sí. Momento de la pausa, a esta hora la última de nuestro programa y ya volvemos con más de Tarde Trending. No te vayas. Empezamos con todo. Empezamos con todo y no paramos. Es momento de publicidad. Todo lo que quieres saber está aquí. Inicio de espacio publicitario. Otoño 2020.